Samuel capítulo 15, verso 17, quiero hablar acerca de un tema brevemente, un tema que habla acerca de lo que un verdadero hijo de Dios debe ser: obediente. ¿Cómo debe ser el verdadero hijo de Dios? Y aquel que ha sido escogido para ser un siervo, una sierva de Dios, ha de ser fiel al llamado, ha de ser fiel al servicio al Señor. Amén. Y en esta noche quiero hablar acerca de consecuencia de la desobediencia. Usted sabe que la desobediencia trae sus consecuencias, así como la obediencia también trae sus beneficios. Amén. Y quiero que leamos aquí en 1 Samuel capítulo 15, verso 17 al 23, dice la palabra del Señor: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín oveja y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. ¿Qué es lo que impidió que él siguiera siendo rey? ¿Que desechó qué? La palabra. Desechó la palabra, lo que Dios le mandaba hacer, desechó, lo tuvo en poco. Tremendo lo que hizo este varón llamado Saúl, el primer rey que reinó sobre Israel, el primer rey. Qué privilegio ser un rey. Amén. Ser un rey. Hermanos, el ser un rey habla de poder, habla de autoridad. La palabra del Señor dice: y él nos constituyó. Apocalipsis capítulo 1, creo que el verso 6. Y él nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Él nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. El que nos haya constituido reyes habla que Él nos dio poder, que nos dio autoridad, que nos dio privilegio como hijo de Dios. Aleluya. Amado, y nos dio, dice, que seamos sacerdotes, que ofrezcamos alabanza, ofrenda y sacrificio agradable delante de Dios. Pero esos sacrificios, hermano, hablan de un corazón rendido, hablan de un adorador, hablan de alguien que le ama a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Amén. Están acá en esta noche. Hermano, la desobediencia habla de falta de fe, habla de falta de temor, así como la obediencia habla de amor a Dios, habla de temor de Dios, habla de agradecimiento. Amén. De un corazón agradecido. ¿Están acá en esta noche? Entonces la obediencia, amado, habla de un corazón agradecido, habla de que hay temor de Dios en mi corazón, que quiero agradarle porque lo amo. La obediencia habla de una fe genuina. Amén. ¿Están acá en esta noche? La obediencia habla de una fe que salva. La fe que a Dios le agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Amén. Y este hombre, amados hermanos, recibió ese privilegio, hermano, de ser, como dice acá,
El verso 17, dijo Samuel, el profeta: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Hermano, evidentemente este hombre, Dios lo miró y vio en él que él podría ser un instrumento en la mano de Dios. Yo quiero decirte, amado, que cuando Dios pone su mirada en ti, es porque Él cree que puedes ser alguien que puede ser usado para la gloria de Dios. Porque, hermano, Dios mira el corazón. Pero ¿qué sucedió con este varón, Saúl? ¿Qué pasó con este varón, Saúl? Porque él dice que se miraba a sí mismo y dice se sentía pequeño, indigno, que no era digno de nada. ¿Me entiende? Se sentía pequeño. Sin embargo, Dios lo miró y cambió su autoestima. Él se sentía pequeño, su autoestima baja, no se sentía que era digno de nada. Hermano, había algo en su corazón que, hermano, en sus comienzos él era obediente a su padre, era obediente, hermano, y eso habla de que Dios miró ese corazón y le dio un privilegio. Amén. Oiga, quiero decirte que Dios miró tu corazón. Y que cuando no eras y ni estaba en el camino del Señor, sin embargo, Dios te vio allá. Y aunque te sentías miserable, indigno, aún así, Dios te salvó y te trajo y te hizo un llamamiento para que sea un hijo, una hija de Dios. Y te puso, hermano, dentro de ti, puso su Espíritu Santo y empezó a trabajar el Espíritu Santo. Y antes no te sentías nada, sin embargo, ahora Dios te hizo alguien que eres digno, levantó tu autoestima y te hizo sentir alguien que puede ser usado por Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta noche? Oh, hermano, yo antes de conocer a Cristo nunca pensé que podría llegar a hacer nada, pero Dios trabajó en mi vida y Dios trabajó en tu vida, y por eso que ahora estás donde estás. Gloria al Señor. Pero, hermano, no basta con que Dios haya hecho eso. Hermano, Dios quiere que comenzaste siendo obediente, tienes que continuar siendo obediente a Dios. Porque, hermano, a veces parece que, como decía la hermana, a veces empiezan sirviendo al Señor y vienen con tanto. Yo me acuerdo la hermana cuando venía también la hermana Raquel, venía toda la familia, estaban en ese primer amor, venían a limpiar la casa del Señor. Porque, hermano, no sé, es ahí donde siempre comienza, no sé por qué. Todos comenzamos limpiando la casa del Señor, limpiando los baños, pero en ese servicio de amor al Señor, Dios ve nuestro corazón y de pronto nos va levantando la autoestima, y de pronto Dios empieza a hablarnos y hacernos pensar que podemos ser usados por Dios aún en mayor medida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y Saúl, él, amados hermanos, un tiempo estuvo sirviendo bien a Dios, siendo obediente, pero en algún momento, por eso, amados hermanos, en algún momento, tenga cuidado, en algún momento empezó a descuidarse, empezó a envanecerse, porque dice que todos les rendían pleitesía, todos le traían cosas, todos lo trataban como el rey, y comía lo mejor y vestía lo mejor, y ya se empezó a enorgullecer, y en algún momento empezó, como algunos de nosotros, a pensar que porque tenemos esto y tenemos aquello, y bueno, eso vino por mi fuerza. No te olvides, dice Deuteronomio, creo que el capítulo 8, creo que dice: no te olvides que cuando Dios empieza a multiplicar tu plata, empieza a edificar buenas casas, empieza a tener muchas ovejas y bueyes, o sea, empieza a ser bendecido, prosperado, dice: no te olvides de Dios, que te da capacidad para la riqueza. No te olvides, porque algunos, hermanos, nos olvidamos de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios. Y ya cuando empezamos a ser usados por Dios, ya nos olvidamos de la escoba. Ya nos olvidamos aún de servir en lo más, no, ya, ¿no es cierto?, a otro nivel. No, hermano, nunca deje su espíritu de siervo. El siervo, hermano, va a ser
todo lo que esté a su alcance, porque sabe que todo es para servicio al Señor. Amén. ¿Están acá en esta noche? Hermano, tremendo. En algún momento empezó a descuidarse. Empezó a descuidar su comunión con Dios. Empezó a creerse que todo lo que tenía era porque él era bueno, porque era fisicudo, porque dice que era bien fisicudo. Tenía unos buenos lomos, tenía unos buenos ahí, ¿cómo le llaman esto? y él pensaba que era él. No, no era él. Era Dios que había obrado en él, que había hallado gracia. Y es por eso que en algún momento Dios lo pone a prueba para ver si iba a ser obediente o no a Dios. Y es ahí que le dice, ve y destruye a Amalek. Dice, mata todo, los amalecitas, eso que supusieron en el camino. Dice, Jehová tendrá guerra por siempre con ellos. Dice, ve y destrúyelo, mata todo, mátalo. Todo ganado, toda gente. Pero vio que cuando uno empieza ya a exaltarse, uno empieza a oír a media las cosas de Dios. No sé si me explico. ¿Están acá en esta noche? Porque, hermano, Dios lo levanta, pero ya pareciera que se siente ya indispensable. Se siente como que, bueno, si no estoy yo, parece que no pasa nada. Pero hermano, no es Dios usando tu vida, no te olvides, es Dios usándote, porque Dios te escogió para el servicio. Los que servimos al Señor, nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de dónde nos sacó, para que nuestro corazón siempre permanezca agradecido a Dios y sea humilde siempre delante del Señor, y para que Dios siempre te siga exaltando, porque Dios exalta al humilde, pero resiste al soberbio. Amén. Nunca te olvides las cosas que Dios hizo en tu vida. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor, dele gloria a Dios. Amén. Pero este hombre dice, no obedeció a Dios. Y aquí Samuel le dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he hecho la voz de Jehová. Dice, he obedecido la voz de Jehová. Qué tremendo que Dios te exhorte, que Dios esté hablando, no estás haciendo correctamente y que de pronto te ponga en una actitud defensiva. No, pero sí, más bien he obedecido la voz de Dios. Que no reconozca, porque hermano, cuando Dios empieza a hablar nuestras vidas, tocarnos ahí, hermano, es porque algo Dios está viendo, hay peligro. Y hermano, lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestras faltas. No que nos pongamos en una actitud de defensa y una actitud de decir, no, pero él tiene la culpa, no, allá tiene la culpa. No, Dios te está hablando a ti. ¿Me entiendes? Porque es fácil, dice, no, qué lindo, ese es para el hermano, para la hermana, el otro mira para allá, mira, no. Pero qué tremendo, Señor, me estás hablando a mi vida. Señor, algo debe ser que hay en mi vida. Por eso me estás hablando, por eso me estás poniendo a prueba, por eso me estás mandando a la batalla, para que obedezca. ¿Me está entendiendo en esta noche? Pero él dice, no, dice, yo he obedecido la voz de Jehová. Es que hermano, ya cuando uno está en una actitud así de soberbia, hermano, oye la voz de Dios, pero la oye mal. ¿Me entiende? Algo, el oído empieza a volverse sordo y empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Hermano, lo más triste es que Dios le dice, mire, dice el verso 23, el verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amado, tú puedes justificarte que tú eres fiel en el servicio y que no falta nunca y todo lo demás. Pero amado hermano, tu sacrificio debe ir primero acompañado de tu obediencia. Pues me encanta el versículo que el Señor le guió a nuestra hermana a leer. Que Dios haga memorias de tus ofrendas y que acepte tu sacrificio. Oiga, no todo lo que hacemos es aceptable delante de Dios.
No todo tu sacrificio y lo que haces para Dios muchas veces va a ser aceptado por Dios, porque en Dios ya no está viendo un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón que le sirve a Dios, porque a lo mejor está viendo orgullo, está viendo altivez, está viendo desobediencia. ¿Están acá en esta noche? Porque Saúl decía, sí, yo fui obediente, fui a la guerra, hice lo que... No. Dios estaba viendo algo en su corazón. Y entonces Dios le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hermanos que servimos al Señor, hermanos que estamos activando las cosas de Dios. Oiga, la palabra de Dios dice, es mejor la obediencia que tu sacrificio. Aprende primero a ser obediente a Dios, a ser obediente a los líderes que Dios puso sobre tu vida. Hermano, luego tus sacrificios serán aceptos delante de Dios. ¿Están acá en esta noche? Aprende primero a ser obediente, porque antes de los sacrificios y de todo lo que haces para Dios, Dios primero quiere ver tu corazón obediente. ¿Están acá en esta noche? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Amén. O sea que la rebelión, cuando te hablan muchas veces y tú en vez de obedecer te rebelas a la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice que ese pecado es como si practicara adivinación. ¿Me entiende? Dice la rebelión. O sea, cuando tú ya te rebelas abiertamente, cuando Dios te dice esto, y tú aún dices, no, pero yo estoy obedeciendo a Dios. Y dice Dios que la rebelión, eso de rebelarse contra la voluntad de Dios, es como si practicaras pecado de adivinación. Y luego dice, y como ídolo e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Obstinado. O sea, Dios te dice no, y Él insiste. Dios dice no, y Él insiste. Insiste, hasta que hace lo que Él quiere. Pero no está haciendo lo que Dios quiere, sino está haciendo lo que Él quiere. Y Dios le dice no, pero esa obstinación es como si tú practicaras idolatría. Como si fuera un idólatra. ¿Por qué? Porque estás idolatrando tu voluntad que se haga primero ante la voluntad de Dios. Pero eso es contrario a la oración de Dios, que Él nos pidió que deberíamos hacer. Hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Amén. Cada día deberíamos hacer esa oración, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, que tu voluntad se haga en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, como tu voluntad se hace en los cielos. Esa es la oración que debemos hacer. Amén. Pero el obstinado, él no ora así. ¿Me entiende? Y eso es como si practicara idolatría. Nos preguntamos cuánto idólatra a veces hay en la iglesia. Usted dice, pastor, pero ya no adoro ídolos. Pero lo que estás haciendo es similar a como si estuvieras practicando idolatría. Y la idolatría trae condenación. La idolatría trae maldición generacional. ¿Están acá, hermanos? El Señor le dijo, eso del capítulo 20, usted lo sabe. Dice que el Señor bendice a los que aman a Dios hasta 1000 generaciones. Pero dice que aborrece las obras de aquellos que se rebelan contra Dios haciendo imágenes de los que están arriba, de los que están abajo en la tierra y debajo de la tierra, los que hacen imágenes y lo adoran. Dice Dios que traerá maldición hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Quiere decir que esa actitud, hermano, es de aborrecimiento a Dios. Qué tremendo. Y usted dice, no, pastor, pero si yo amo a Dios. Pero tu actitud dice otra cosa. Tu forma de andar como hijo de Dios dice otra cosa. No dice que le estás amando a Dios, pero dice que lo estás aborreciendo a Dios porque no estás amando sus mandamientos. Amén. Qué tremendo. La consecuencia de la desobediencia hizo que por la desobediencia Saúl perdiera el reino.
perdiera el reino, perdiera el poder, perdiera la autoridad. Y Dios, hermano, empezó a poner sus ojos en otro. Y dice que ya Saúl le tenía, dice, temor a David, porque toda la gente se iba con David. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios lo había escogido como sucesor de Saúl, por cuanto había sido desechado por Dios. La gracia de Dios estaba con él. Salía, volvía en victoria, y Saúl estaba ahí. Y dice que tenía temor, y pronto ese temor se convirtió en celo, deseo de matarlo, deseo de asesinarlo. Oiga, hermano, lo tercero, que uno pierde el liderazgo. Pero lo peor de todo es que hay un espíritu asesino que viene a la vida. Tremendo. Estoy hablando de la consecuencia de la desobediencia. Un deseo asesino de asesinar. Hermano, ¿y cómo dice pastor? ¿Cómo eso? Pero hermano, mire, cuando empieza uno a abrir ese corazón a un espíritu chismoso, a un espíritu de siempre estar viendo defectos, y empieza a hablar de este, de aquel, y es capaz de matar a todo con la lengua. Porque hermano, cuando empieza a hablar mal de alguien, no estás bendiciendo, sino maldiciendo. ¿Me está entendiendo? Pero eso ocurre en alguien que ha perdido el liderazgo. ¿Por qué? Porque ha sido desobediente al Señor. Y lo peor de todo es que termina muriendo, hermano, en un lugar donde ningún cristiano debería estar. Dice, por último, 1 Samuel 31:8, vemos el triste final de Saúl. Dice, capítulo 31, verso 8. Aconteció el siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Qué tremendo. La muerte de un líder alegra a los enemigos de Dios, hace que los idólatras se gocen. ¿Entiende? Oiga, hermano, esto es grave. ¿Me está entendiendo? Y mire, Gilboa significa fuente o manantial de aguas hirviendo. ¿Me está entendiendo? Gilboa, el monte de Gilboa significa fuente o manantial de aguas hirviendo. O sea, habla, miren en qué lugar fue a morir Saúl. Pero, hermano, en vez de morir honrosamente, fue a morir en un lugar donde dice que era fuente de agua hirviendo. Nos hace acordar de los desobedientes, que la palabra de Dios dice que estarán ardiendo en el fuego eterno que nunca se apaga, el cual arde con azufre. Tremendo el final de los desobedientes. ¿Me está entendiendo? Pongámonos de pie en esta noche. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces, hermano, la desobediencia trae como consecuencia que en primer lugar, pierdes la autoridad que Dios te dio. Pierdes el poder que Dios te dio. En segundo lugar, la comunión es cortada. Se anda solo, no hay compañerismo. En tercer lugar, pierdes el liderazgo. Antes todos te hacían caso. Dice, hoy está el hermano fulano de tal, la hermana fulano de tal, hermana, y la hermana te hablaba, te exhortaba, te animaba, y sentía que había algo de Dios. Pero ahora te habla, no pasa nada. Es tremendo. Tengamos cuidado. Y por último, perder la vida en Gilboa. Perder la vida en Gilboa, el lugar donde no deberían morir los reyes, ¿entiende? Sino los hijos de desobediencia. ¿Cómo estamos, hermanos, por casa? ¿Cómo estamos delante del Señor? Oiga, el Señor dice, es mejor la obediencia. El obedecer es mejor que tu sacrificio.
El obedecer a la palabra de Dios, el ser obediente para el Señor. En lo que Dios te manda hacer, obedécelo sin cuestionar. Porque, hermano, los desobedientes, quiero decirles que le buscan 5 patas al gato. Dice, no, pero esa palabra es para el Antiguo Testamento. No, esa palabra, porque se vuelven estudiosos. Dice, no, esa palabra no figura en los antiguos manuscritos. Y empieza a buscarle toda clase de vuelta. Pero ¿cuál es la razón? No quieres obedecer a Dios. Hermano, obedece lo que Dios te dice. Dios te dice es blanco, es blanco. No diga, no, pero me parece que medio gris. No es blanco. No, si Dios dice que es blanco, hermano. Y si es negro. Hay que obedecerle, ¿me está entendiendo? No le busque 5 patas al gato. No diga, y bueno, es que yo soy humano, por eso desobedezco. No hay excusa delante de Dios. O tu corazón va a ser obediente a Dios, o va a ser desobediente. Porque has determinado ser desobediente. ¿Están acá en esta noche? Ojo. Dice la rebelión es como practicar adivinación. ¿Sí? Hay muchos que van a los adivinos, pareciera. Usted dice, no, pastor, no. Bueno, pero Dios lo dice. Tu rebelión, tu obstinación es como si fuera un idólatra, no un obediente a Dios. ¿Están acá en esta noche? Que Dios nos libre. Diga, Señor, líbrame de eso. No escucho en esta noche, Señor, líbrame de eso. Yo creo que deberíamos estar acá diciendo, Señor, líbrame de ser obstinado, líbrame de toda rebelión en mi corazón. Con razón David siempre él oraba y decía, Señor, escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay en mi caminos de perversidad. Pero hermano, esto hay que hacerlo siempre en nuestra vida. Escudriña mi corazón, Señor, como estoy delante de ti, oh Dios. Yo creo que deberíamos hacer un alto de vez en cuando y decir, Señor, ¿cómo estoy caminando? A ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy caminando bien? ¿Cómo estoy? Un poquito altivo, tengo que bajar un poco. No, estoy... No, hermano, pero yo creo que uno tiene que hacerse ese examen. Porque si usted deja avanzar y avanzar y avanzar, va a llegar un momento en que Dios va a cortar. Pues ya te habló Dios, pero fuiste primero desobediente, después fuiste rebelde, te rebelaste. ¿Están entendiendo en esta noche? ¿Están acá? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Los que servimos a Dios, miren, permanezcamos ahí, abajito, humilde por Dios. Seamos poderosos en Cristo, amén. Humilde, porque Dios es el que al humilde lo exalta. Amén. Señor, gracias por esta palabra en esta noche. Quiero pedirte en esta noche que tú nos bendigas y nos ayude. En primer lugar, Señor, para ser obediente siempre a tu palabra. Porque tu palabra es, Señor, más dulce que la miel a nuestra boca. Tu palabra es como una lámpara que nos alumbra en nuestro camino, que nos hace andar por caminos correctos, por caminos agradables a Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a ser obediente. Quita de nosotros todo aquello que no te agrada. Te ruego en esta noche, bendícenos, Señor, y si alguno hemos caído, que se ha entrado en esta actitud, tú tengas misericordia, porque tú nos hablas, porque tú nos amas, porque tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Bendice en esta noche. Gracias por este pueblo que se está levantando para trabajar, para servirte. Pero, Señor, antes que podamos ser obedientes, que podamos ser fieles a tu palabra, y luego nuestro sacrificio será agradable y sea aceptable delante de ti. Padre, gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estar acá en esta noche, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? A veces uno entiende que la palabra de Dios es como algo que nos impone a hacer algo que no nos gusta, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Desde la perspectiva de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios ponen protección alrededor de nosotros. ¿Está entendiendo? Un ejemplo y con esto termino.
Usted que tiene un niño chiquito que ya como Mateo está empezando a caminar y que todo le llama la atención y empieza a meter la mano en cualquier parte, ¿eh? Y lo peor de todo es que va a querer meterla ahí en el enchufe, ¿no? ¿Y qué le dice? Nosotros, no meta la mano ahí. ¿Pero por qué lo dice uno? ¿Por caprichoso? Porque siempre, hermano, no sé si usted ha notado, pero aquello que no es prohibido es lo que más deseamos hacer, ¿sí o no? Cuando usted le dice no a algo, va a insistir, va a insistir, va a insistir. Y uno tiene que estar cuidando, ¿entiende? Por eso hay esos taponcitos así que se compra para poner ahí en los enchufes, los agujeritos de los enchufes. No sé si, ¿para qué? Para guardar y proteger que los niños metan ahí los dedos. Pero el niño no entiende que ese no que nosotros le decimos es para proteger su vida. ¿Están acá en esta noche? ¿Por qué Dios te dice no hagas eso? Porque es para proteger tu vida. Los mandamientos de Dios producen protección. Es para que no nos pase nada.